Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te pido que tu palabra llegue y se convierta y que convierta cada uno de nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome su lugar, hermanos. Si ustedes han leído con detenimiento el pasaje que hoy nos ocupa, porque realmente son dos pequeños pasajes, ¿sí? Pero en el primero de ellos, en el que en nuestras Biblias tiene el subtítulo de Predicación de Juan el Bautista, hay una palabra que se repite. Hay una palabra que tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar en esta mañana. Les voy a pedir que en el transcurso de mi intervención puedan ustedes identificarla, ¿sí? Y la palabra que se repite varias veces con un objetivo de parte de nuestro Señor. Cada que la palabra de Dios se repite en un texto, en un pasaje, tiene como objeto que nosotros pongamos mucha atención. En este pasaje donde vemos que Juan está bautizando, nosotros tenemos que hacer algunas advertencias. Tenemos que ir a ese tiempo, en el tiempo en el que Juan finalmente llega y comienza a tener su ministerio. ¿Cómo es que Juan sabía que Jesús era el Mesías? ¿Qué se lo había revelado? En donde nosotros podemos tener la convicción de que él sabía que había uno que era más poderoso que él, así nos lo dice el texto, a que él ni siquiera podía ser digno de desatarle sus zapatos, ¿sí? Entonces tenemos que remontarnos a otras partes de la Biblia en donde nos habla de que Zacarías, que era el sumo sacerdote, le tocaba hacer en esta ocasión su proceso de santificación y de perdón de los pecados del pueblo judío, ¿sí? Y cuando le he revelado que va a ser padre, ¿sí? No cree en esa aseveración y por eso queda mudo hasta que nace su hijo, ¿sí? Y entonces también vemos que unos meses después, el mismo ángel se aparece a María y le dice que va a ser madre. Y ella dice que cómo es eso posible, que no conoce varón, que no ha tenido relaciones sexuales, porque a pesar de ser una jovencita, de acuerdo a las costumbres de esa época, ella ya era una mujer y podía tener un hijo. Entonces nosotros vemos que en el momento en que María se entera, también se entera que su prima, Elizabeth, estaba encinta. Y parte de su lugar de origen, de su lugar de residencia, y se va a visitar a Elizabeth, que para ese entonces ya tenía su embarazo adelantado. Y nos relata la Biblia, nos relata la palabra de Dios, que en el momento en que entra María al lugar en donde estaba Elizabeth, el niño dentro de su vientre salta de regocijo, ¿sí? Dos milagros, porque sabemos bien en el relato de Zacarías y de Elizabeth que ellos eran de edad avanzada, que eran estériles, alguno de los dos, y que por obra de Dios, ¿sí?, les concede la dicha de ser padres. Y a María le concede otro milagro, que sin siquiera conocer varón, tendría un hijo. El hijo que habría de ser el Mesías, el Cristo, nuestro Señor y Salvador. Es entonces que nosotros podemos tener conciencia plena de que nuestro querido Juan el Bautista, conocía desde el vientre de su madre que el que había de venir, el que nacería unos meses después que él, era el Hijo de Dios. Y por lo tanto, sí, nosotros podemos ahora recordar o podemos imaginarnos algunas escenas. Eran primos, ¿sí? Eran niños. Y como niños, así como vimos a nuestros chiquitos hace unos momentos, corrían, reían, correteaban probablemente algún pajarillo que se había posado en el suelo para comer algún gusano y disfrutaban su niñez. Disfrutaron juntos muchos años. Probablemente Juan fue el discípulo
que más tuvo contacto con el Mesías. Piensen en eso cuando piensen, cuando lean sus Biblias con respecto a Juan el Bautista. ¿Sí? No fue un hecho fortuito. Él fue entrenado durante muchos años. Por eso él sabía que no merecía ni siquiera desatar sus zapatos, sus zapatillas, que él era más poderoso. ¿Se pueden imaginar este par de jovencitos debajo de algún árbol? ¿Sí? ¿Podrían ustedes imaginar cuántas veces no festejaron juntos el cumpleaños de uno de ellos en compañía de Zacarías, de José, de María y de Elizabeth y de sus otros hermanos? Sí, durante ese tiempo Juan fue conociendo quién era Jesús. Y por eso cuando llega este momento, él tiene la certeza de que Jesús estaba con él, de que Jesús era el Mesías, y por eso se atrevía a decir lo que estaba por suceder. Él estaba plenamente consciente, porque lo había vivido durante toda su vida. Algunos de nosotros tenemos más años supuestamente al lado de Jesús que los que tuvo Juan con nuestro Señor, ¿sí? Algunos de nosotros podemos hablar de que tenemos 40, 50 años en Cristo. Y podemos hablar y podemos decirle a cualquier persona que Jesús es el Señor. Yo espero que sí. Yo espero que sí, porque de eso se trata lo que hoy vamos a hablar. El título de nuestro mensaje es Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y quién es el que menciona esto? ¿El Dios Todopoderoso necesitaba que Juan hiciera algo por él? ¿Dios mismo le pide a alguien que haga algo por él cuando es todopoderoso? Cuando el pasaje mismo nos dice que podría levantar piedras para hijos de Abraham. Piensen en eso, hermanos. Piensen que cuando Dios le habla a Juan, está acercándose también a usted hermano, a usted hermana. ¿Dios le ha pedido algo? Él puede hacer todo, ¿sí? Él puede hacer absolutamente todo, no hay nada que lo detenga, no hay nada, ¿sí? Cuando hablamos de nada, nuestra mente se colapsa, porque ni siquiera podemos entender qué es nada. Pero de la nada, Dios creó los cielos y la tierra. Todo lo que nosotros vemos y hasta lo que no vemos, ¿sí? Entonces, aún retando a nuestra inteligencia, Dios no puede quedarse sin hacer nada. Y viene con Juan, ¿sí? Y se acerca a donde está su ministerio y comienzan a suceder cosas. El ministerio de Juan tiene algunas características muy interesantes, hermanos. En este pasaje nosotros vemos que Juan vestía de una manera singular, ¿sí? No vestía con las túnicas que eran propias de la época. Juan tenía ciertas características que lo distinguían, que por el simple hecho de verlo, la gente sabía que era diferente, que tenía algo que hacer. Y por eso venían a él. Y entonces, pues vamos a hablar de que su fama comenzó a correr a través del Jordán. Y venían a él, ¿sí? Y entonces lo veían con una vestimenta interesante. Y entonces nosotros tenemos que ir y ver si este fuera el tiempo, ¿cómo vestiría Juan? ¿Cuál sería la característica en que la gente, al verla, diría, él es a quien tengo que acudir para el perdón de mis pecados? ¿Sí? Entendiendo que todavía no ha aparecido Jesús en la escena de la historia que estamos relatando. Si usted fuera Juan, ¿qué es lo que le distinguiría? ¿El taparrabos? ¿El que comía langosta? ¿El que comía pura miel?
o el que trae su Biblia bajo el brazo. Pero más que traerla bajo el brazo, cada una de sus presencias, cada una de sus palabras, cada una de sus acciones en donde se encuentre, implican que usted es un mensajero de Dios. Les voy a pedir que vayan a Efesios. En Efesios 6 nos habla de una vestimenta para nosotros, los hijos de Dios. En Efesios 6, de los versos 13 al 18, la característica que nos distingue, que nos debe de distinguir delante de la humanidad, delante de la maldad, delante de la corrupción, delante de la... ¿Qué quieren poner? Delante del pecado. Delante del pecado es lo que nosotros tenemos que mostrar. Que nosotros tenemos lo que dice así. Dice, por lo tanto, protéjase con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténganse alerta. Manténganse alerta. Que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarla. No nada más el domingo cuando venimos aquí. No nada más cuando hay una campaña evangelística. No nada más cuando haya un hecho que distinga a alguna de nuestras actividades como iglesia. La palabra dice, estén siempre listos a anunciarla. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Entendamos eso, hermanos. El mundo está acechado por el diablo. ¿Y nosotros? De acuerdo a lo que dice nuestra doctrina, estamos predestinados. Y estamos predestinados no a salvación nada más, estamos predestinados para que proclamemos, para que digamos, para que le mostremos al mundo que hemos sido salvados por Dios, que la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz no fue en vano, que usted, hermano, que usted, hermana, cuando se arrepienten de sus pecados, estamos listos para ser protegidos por un escudo. Y dice que la salvación los proteja como un casco. Hace un ratito Johannes decía que proteja nuestro Dios la mente de nuestros niños. Jamás ha habido un ataque tan feroz y tan espantoso como el que hoy vivimos en contra de nuestros niños. Es impresionante. Es innegable que nosotros como iglesia tenemos que hacer algo, tenemos que protegerlos, pero no nada más el domingo mientras están aquí. Una de las escenas más dichosas que he tenido en estos domingos que he estado acá al frente es ver a la familia de mi hermano Adrián y de mi hermana Violeta enseñando a sus hijos a leer, a cantar junto con ellos. Me llena, mi gozo es absoluto. Tomé una foto que está en su WhatsApp, hermano. Es algo hermoso, ¿sí? Pero es algo hermoso ver, por ejemplo, a mis hermanitas Cosme, que son también fruto de la creencia de su abuelito, de su abuelita, de su mamá, de su papá, y que están aquí, ¿sí? Jovencitas, que podrían estar ahorita, pero no, están sirviendo a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hacer que la palabra de Dios, como dice en el verso 17, dice que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. No se olviden de orar. Wow.
ratito en los anuncios voy a hablar acerca de las oraciones contestadas en esta iglesia con características no de sanidad física, sino de otras cosas. Y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta, prendan sus antenas. Eso es lo que Dios está diciendo. Dios nos está diciendo, atentos, estén completamente atentos. Y entonces es un poquito de lo que Dios nos dice en el título de nuestro sermón de este día. Él nos está pidiendo cosas, ¿sí? Cuando puede hacerlo todo, Él pudo haber hecho absolutamente todo, que fuéramos adoradores, que estuviéramos todo el día danzando y alabándolo y dando gracias a Dios, y nuestra mente no entender por qué, pero nos ha dejado que tengamos la posibilidad de distinguir y la necesidad enorme de decirle, yo te necesito porque sin ti no puedo seguir. No me es posible soportar todo lo que pasa. No me es posible ver toda la maldad del mundo desbordándose y los albañiles que se perdieron y los muchachos que ya no aparecen y las osamentas encontradas y la proliferación de los estupefacientes y la incapacidad de... ¿Usted cree que podría resistir al mundo si usted no tuviera a Dios en su vida? Estoy seguro que su respuesta es no. Entonces imagínense a todos aquellos que viven hoy sin Jesús en su corazón. Esos son a los que Dios nos manda. Eso es a donde Él nos dice, no a que nosotros bauticemos a Jesús, sino que en su nombre vayamos y proclamemos el evangelio de su Hijo y que mostremos al mundo que solo Jesús salva. No hay más. No hay estatuas, no hay llaveros, no hay fetiches, no hay velas, no hay procesos. Solo Jesús salva. Y entonces nosotros regresamos a la pregunta que les hice. ¿Qué palabra se repite en la parte en donde dice que Juan predicaba en el desierto? Y lo que tomo un vasito con agua, qué bueno que da más medio litro porque... ¿sí? Bueno, hoy se me hace que voy a tener que dar un premio al que diga cuál es la palabra, porque si no... Es arrepentimiento. Es arrepentimiento. ¿Sí? Usted tiene que arrepentirse de todo lo que hace y de todo lo que no hace. Porque a veces cuando estamos aquí sentados es más lo que no hacemos que lo que hacemos, ¿sí? Ya sabemos que no tenemos que fumar, que no tenemos que tomar Coca-Cola, que no tenemos que no tenemos que mentir, no tenemos que confabularnos para cosas que no son apropiadas, que tenemos... Eso ya sabemos y en términos generales lo hacemos, ¿sí? Pero... ¿le habla usted a otros de Cristo? De continuo su vida misma da presencia de que es usted una hija o un hijo de Dios. Esto tenemos que arrepentirnos. De esto tenemos que decirnos qué es lo que pasa cuando usted y yo nos arrepentimos. De todas las palabras que están aquí en el griego, idioma en el que fue escrito este evangelio, la palabra, voy a utilizar nada más una de ellas, que es metaneo, ¿sí? Que significa pensar diferente.
¿Qué significa pensar diferente? Significa pensar diferente al mundo. Pensar que nuestro objetivo no es la acumulación de riquezas, que nuestro objetivo no es estar planeando unas vacaciones en el Tren Maya ahora que se inaugure, ¿sí? Pensar diferente es pensar en aquellos que no tienen a Jesús en sus vidas. Porque en el momento en que nosotros tenemos esa convicción, que nosotros comenzamos a movernos en el sentido en el que Dios quiere, nosotros podemos encontrar que tendremos la voluntad de apoyar a alguien que está en necesidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios está viviendo en nosotros, porque Dios me hace arrepentirme de quererme comprar un gansito o un pingüino que cuestan 40 pesos, y entonces me compro un bolillo o me compro 10 bolillos y a aquel que está en necesidad en la calle le doy 5 de ellos, ¿sí? Arrepentirnos implica también que debemos de dejar de hacer cosas que actúen en contra de la voluntad de Dios. Dice un término que encontré ahí en internet que dice, en el ámbito de la teología o de la retórica, la metanoia se vincula con un cambio de dirección o de un sentido. Es decir, cuando usted está arrepentido de las cosas que hace en contra de Dios, que se llama pecado, ¿sí? O sea, de lo que tenemos que arrepentirnos es de mi pecado. Nosotros entonces comenzamos a caminar en una dirección contraria a donde íbamos. Ese es el cambio del que se refiere metanoia, ¿sí? Cambiar de dirección o de sentido en nuestras acciones. Puede tratarse de un enunciado que se refiere a una retractación. Podemos haber hecho algo que afrente a alguien. Pudimos haberle dicho cosas que no debimos de haber hecho. Pudimos haber dejado de estirar la mano cuando pudimos hacerlo. Simple y sencillamente tengo que ver y entender lo que Dios me está diciendo cuando me dice, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Dios necesita que usted o yo lo bauticemos? Sin embargo, el pasaje nos habla de que no obstante lo indigno que eres, Juan, como cualquiera de nosotros, ¿sí? Como cualquiera de nosotros que dice, yo proclamar tu palabra, yo decir algo a mi compañero, a mi compañera de trabajo y decirle, ¿Cristo te ama? ¿Sí? Escucharla, a lo mejor ni siquiera llego a decirle Cristo te ama, ni siquiera le doy el mensaje de salvación, ¿sí? Porque a veces ya estamos muy estructurados, mira, Jesús te ama y bla, 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 y tú haces esta oración y ya. Y la otra persona en su problema, en su dinámica, pues a lo mejor no sigue, no sabe de lo que estábamos hablando, hace la oración y ya, ¿no? Un alma más para Cristo. ¿Realmente entendió? ¿No hubiera sido mejor que escucháramos su problema? ¿Sí? El que su esposa o su esposo le fue infiel, en que no le alcanza el dinero para completar la quincena, ¿sí? En que de su trabajo le despidieron o que le impusieron algunas actividades que de acuerdo al manual de procedimientos y a su definición de puesto no le corresponden, pero alguien llegó, un jefe nuevo, y le dijo, ahora vas a tener que hacer esto, ¿sí? O teniendo una hora para comer, ya nada más le dan 30 minutos. Ese es su problema. Y usted y yo tenemos que saber escuchar eso. Tenemos que saber identificar cuál es el problema, ser empáticos, hacer lo que hizo Juan cuando escucha, yo necesito que hagas esto.
yo necesito que tú me bautices. Y Juan entendió. ¿Por qué? Porque era para darle gloria y honra a Dios. Entonces, cada que usted y yo hacemos algo que glorifica a Dios, Dios se llena de gozo. ¿Sí? A veces utilizamos metáforas metafórmicas, dicen los que saben, en donde podríamos entender que Dios sonríe. Sonríe porque uno de nosotros hizo algo por uno de sus no hijos. ¿Sí? Por alguien que a través de ese momento se acerca a nosotros y nos dice, oye, compañero, te pido si oras por mí. ¿Alguno de sus compañeros, de sus familiares, le ha llamado sabiendo que usted es cristiano y ellos son católicos y toda esa cosa? Y sin embargo, en algún momento se han acercado a usted y le han dicho, quiero que ores por mí. El triunfo es de Dios. El triunfo es de Cristo, porque permitió que a través de mí actuara. Eso es lo que hizo Juan. Juan fue una herramienta. A veces tenemos dificultad cuando decimos que es una herramienta y entonces suponemos que fue como un martillo. No, simplemente fue usado, y entonces cuando decimos fue usado, y todavía peor, ¿no? Porque a mí nadie me usa. Yo no creo que haya nadie que pueda decir que cuando Dios lo usa realmente es maravilloso. Nosotros como presbiterianos tenemos cierta situación en decir y hablar de nuestras sensaciones, pero la sensación que se siente cuando eso pasa seguramente no viene de nuestro interior y de sentirme, ¡ay, soy el gran evangelista! Hoy pude traer una persona a Cristo. No. Es Dios que nos apapacha. Es Dios que nos dice bien. ¿Sí? Porque esa persona ha comenzado a arrepentirse y venir en pos de mí. Efesios 2, 8, 9 dice algo interesante. Lo que voy a decir no está en la Biblia, pero mi recomendación cada que tengo la oportunidad de predicar es traiga dónde apuntar, hermano. ¿Sí? Usted cuando fue a la escuela no llegaba. Bueno, a veces ahora ya venimos hasta sin libro, ¿no? Ya no traemos la Biblia. Bueno, traemos el teléfono y ahí rápidamente buscamos. Ya ni siquiera no sabemos cómo están los 66 libros. No sabemos si en el último mes, a lo mejor ya hay 67, ¿no? Ya no sabemos buscar, nada más le ponemos ahí y ya apareció. Ajá. Entonces, nosotros traigan dónde apuntar. Porque durante el transcurso de las predicaciones que se hacen aquí cada domingo, van quedando pequeñas semillas, ¿sí? Esas semillas que no están en el texto que leemos completo, porque el texto pues ahí está, y entonces ya sé que tengo que ir a Mateo 3 del 1 al 17 y tal. Pero todo lo que es complementario, todo lo que le va dando arropamiento, vamos a decir, ¿cómo diríamos? Que seamos acobijados, hermana Alma, ¿sí? Que seamos acobijados por la palabra de Dios. Yo sé que está mal dicha, pero es un chiste de la hermana con un servidor, de alguien que se paraba aquí y decía muchas cosas que no debían de ser. Entonces, siéntase usted acobijado. Vamos a utilizar esa palabra, ¿sí? Cuando en el transcurso del sermón se leen otros pasajes, tienen como objeto que usted entienda que la palabra de Dios no es un libro que se lee como si fuera el periódico. Usted no lee la primera sección, la segunda sección, deportes, sociales. Ay, mira, aquí está una cosa sobre el amor, ¿no? Y entonces nos vamos al cantar de los cantares que acabamos de ver hace unos días en nuestra conferencia. Entonces, dependiendo ahora necesito algo contra, me están haciendo como mal de ojo, entonces busco como un libro de recetas. No, la Biblia es la palabra de Dios. Aquí está lo que Dios
nos dio a través de esos hombres y mujeres que a través de más de 1200 años escribieron esto. Y entonces, no hay mente humana, ni ahora con la famosa inteligencia artificial, que sea capaz de haber hilado de esa manera fina en el transcurso de las centenas de años que están contenidas aquí, y que hoy 10 de septiembre del 2023, siguen estando vigentes. Esa es la prueba más palpable de que Cristo vive. Cristo vive porque su palabra sigue siendo eficaz, sigue siendo real, sigue acompañándote cada día, sigue estando presente. Pero no puede estar presente si tú vienes a la iglesia, oyes un sermón y seguramente en lo que llegas de aquí a tu carro ya no te acuerdas de algunas cosas. Y si llegas a la hora de la comida, cada vez te acuerdas menos. Pero si tú traes dónde apuntar, sin duda alguna vas a poder recordar y vas a poder decir, a ver, ¿qué dijo? Esto que dijo Gabriel, no me cuaja, no me termina de hacer sentido. Entonces vengo a mi Biblia y entonces vengo, pues mira, tenía yo razón, lo que dijo Gabriel no es cierto, o está equivocado, o le dio otro sentido que no es el que el escritor bíblico le quiso dar, o confirmo que lo que yo tenía en mi corazón, en mi mente, en mi estudio, estaba equivocado, porque muchos de nosotros venimos y provenimos de alguien que nos ha estado enseñando, ¿sí? En su caso, 14 años y medio de estar en esta congregación, ¿sí? Seguramente he oído cosas que en su momento dije, wow, ¿no? Esta sí es sabiduría. Pero después que avancé en el Señor, pues me dije, no, compadre, eso no es cierto, ¿sí? Entonces, sí, es posible, porque además ni siquiera tiene que ver con nosotros, sino que de repente el Espíritu nos va dando más, nos va abriendo más la mente y nos podemos entender que hay cosas que no entendíamos y que hoy le damos honra y gloria a Dios porque ahí está. Y entonces, sí, soy indigno. Juan era indigno. Juan era primo del Señor, ¿sí? Vivió con él, corrió con él, comió con él, lloró con él, se instruyó con él. Y era indigno. Pues cuanto más usted o yo, ¿no? Ahí sí ni cómo hacerle, o sea, no ni me meto, ¿para qué voy a salir raspado? Dijéramos por ahí. Pero él, Cristo, el Cristo, nos atrae, ¿sí? ¿Te atrae? ¿Cómo te atrae? ¿Te pone piedras? ¿Te pone enfermedades? ¿Te pone dificultades? No, Él te atrae con amor. ¿Sí? Sí, a veces esas dificultades existen, pero sin embargo son para que entiendas, para que comprendas que Él te ama. Cristo te ama. Cristo te ama. Dio hasta la última gota de su sangre, hasta la última, entendamos eso, hasta la última gota de su sangre, porque tú y yo hoy podamos proclamar su evangelio, para que tú y yo seamos libres de la ira del Señor, para que tú y yo tengamos vida eterna. Una vida que empezó en el momento en que tú entendiste, comprendiste y abriste tu mente y pediste y dejaste que Cristo viniera a vivir en tu corazón.
Y entonces puedes decir que eso te permite hacer cosas interesantes. Decía yo que íbamos a ir a Efesios 2, 8, 9 después de este mensaje patrocinado por los creadores de los libros, ¿sí? De los cuadernos y de los lápices y de las plumas, ¿sí? Compres uno de esos lápices que ahora ya ni siquiera hay que sacarles punta, ¿sí? Entonces, o apunte en su teléfono, ¿no? Su teléfono trae una sección de notitas y vaya poniendo ahí, ok, aquí dijo esto, aquí dijo aquello, esto me atrae, ¿sí? Y vaya haciendo ese tipo de... Dice Efesios 8:9, dice nuestro Dios en Efesios 8:9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. No hay nada que podamos hacer, hermanos, nada, absolutamente nada. Todo lo que hagamos es como trapos de inmundicia, dice su palabra, ¿sí? Para que ninguno de nosotros se gloríe. Cada cosa que podamos hacer realmente no significa nada, pero significa todo para alguien. Si usted es capaz de hacer que alguien crea en Jesús por su ejemplo, por su dirección, por estar al pendiente, por estar apoyándole, entonces Dios será glorificado, porque también habla la palabra de que la fe sin obras es muerta. Entonces, usted va entendiendo ciertas situaciones que un pasaje, que es un pasaje riquísimo, estos dos pasajes juntos podrían permitirnos tener días y días de predicación, pero no se apuren, porque ya vamos terminando, ¿sí? En la parte final donde Jesús es bautizado, ¿sí? Finalmente, Juan entiende la relevancia de que él haga ese proceso. Seguramente no sabía lo que iba a pasar, ¿sí? Porque no considero que pudiera entender lo que iba a pasar, ¿sí? Se convenció por todo lo que habían platicado y por todo lo que habían dicho y dijo, es necesario que lo hagas. Y entonces lo hace. Y cuando Jesús surge del agua, ¿sí? La Trinidad, hermanos, hermanas. Después de 400 años de silencio de nuestro Dios, está manifestada la Trinidad en el bautismo de Jesucristo. El Padre habla y dice que es su Hijo amado, ¿sí? Y que en Él tiene complacencia. Y el Espíritu Santo desciende como una paloma. ¿Por qué usa estos símiles la palabra de Dios? Para que lo entendamos, ¿sí? ¿Sí? Si nos dice que bajaba un espíritu, nosotros vamos a pensar en Gasparín o en alguna cosa así, ¿no? Pero si nos dice que es una paloma, y entonces ahora que vemos una paloma, algunos de nosotros podemos pensar que es el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando vemos una paloma descendiendo, podemos sentir esa sensación que Jesús tuvo en el momento en que emerge del agua. Y empieza el ministerio, empieza la Trinidad manifiesta, ¿sí? Los teólogos, los que saben, dicen que no hay en ningún momento en la Biblia algo que hable de la Trinidad. Ahí está, ¿no? Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, mi querida hermana, mi querido hermano, cuando usted sienta que es llamado a hacer algo por Dios, cuando usted sienta que Dios le está diciendo, yo necesito que le hables, que le digas, que le des, no es porque Él no pueda, no es su incapacidad. Es que a veces significa que usted tiene que hacer algo, en ocasiones hasta contrario a lo que está dispuesto a hacer. Es que es el dinero que me hace falta para
pagar la renta. ¿Sí? Obviamente tengamos discernimiento de espíritus y no caigamos en trampas y eso, pero concéntrese en que lo que Dios le va a pedir no es algo en donde Él no sea glorificado. Usted va a recibir de Dios una recompensa. Bueno, una recompensa que ya recibió, porque usted no hizo nada para merecer la salvación. Nada, absolutamente nada. Usted no puede hacer absolutamente nada. Entonces, su recompensa ya está dada. Y ahora lo que Dios pide es que otros, a través de ti y de mí, ¿sí?, reciban la presencia de Jesucristo en sus vidas, para su honra y su gloria.